Buenas noches. El presidente Ollanta concedió una entrevista a Juan Carlos Cebrián, el director del diario español El País, que fue publicada esta entrevista por el diario La República en el Perú y por supuesto por El País allá en España. Una buena entrevista y en ella él niega ser un hombre de izquierda o de izquierdas, como se dice en España, en el Perú se dice de izquierda, y dice que tampoco tiene nada que ver con la derecha. Y dice, por ejemplo, en determinado momento dicen que soy un pragmático, pero yo considero que más bien soy objetivo, o trato de serlo, así como trato de ser justo. Ser bueno no es muy difícil, lo difícil es ser justo y a eso me aplico. Bueno, hay distintos temas, toca el presidente en esta entrevista. Hay una parte en la que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Dice lo siguiente: el agricultor que cultiva la coca no es el primer eslabón de la cadena de la droga, sino su primera víctima. Ahí podría estar de alguna manera, contenida esta idea de que no hay que erradicar, sin contemplaciones. Se puede crear una política de cultivos alternativos de modo que, por ejemplo, la empresa nacional de hoja de la coca, es decir, ENACO, se plantee comprar también café o cacao, que aún siendo menos rentables empiezan a alcanzar precios competitivos. Dedicar ENACO a comprar café o cacao es una idea que por primera vez se expone, es una idea original sin duda, pero a nuestro juicio aquí lo que habría que hacer es, en lo que se refiere al café y el cacao, más bien hacer, desarrollar una política de investigación que apoye la productividad en esos dos cultivos en los cuales vamos teniendo creciente éxito a nivel mundial, ¿no? Y que sin embargo siempre han sido dejados de lado por las políticas de investigación agraria y agrícola. Y por supuesto la construcción de carreteras, eso es fundamental, mejorar los caminos y la infraestructura. Eso es mucho más importante que hacer que ENACO les compre. Si ya están estos dos cultivos bien conectados con el mercado mundial, no se trata de... El problema no va por ahí. Bueno, hay otros temas que tocó el presidente. Por ejemplo, el asunto de UNASUR, es muy partidario pues de la unidad latinoamericana, sudamericana de UNASUR. Y en relación al tema de las relaciones con Venezuela, dice: yo no soy partidario de distinguir entre países pro y antidemocráticos. Obviamente los antidemocráticos son Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, los países bolivarianos, ¿no es cierto? Pero él no es partidario de introducir esa distinción, y de ahí, por supuesto, la relación con Venezuela y con PDVSA, que ya lo hemos criticado acá, pues no nos conviene para nada, no es una empresa seria. Fortalezcamos los que nos une. Hemos logrado que América Latina no tenga tropas extranjeras en su territorio. ¿A qué se refiere? UNASUR es una realidad pujante, ayudará a que las decisiones que se tomen en la OEA sean más eficientes, o en todo caso pueda convertirse en una alternativa. De hecho, menciona el caso de Colombia y Ecuador, que efectivamente se resolvió en el marco de UNASUR. Ahí sí UNASUR fue eficiente. Pero América Latina no pertenece a los Estados Unidos. UNASUR responde a una realidad, a un mercado de más de 700 millones de habitantes, en el que hay dos grandes polos, Brasil y México. ¿Verdad? México no está en UNASUR, México está fuera de UNASUR, ¿no? Aquí se ha confundido con esta otra instancia que integra a todos estos países. En fin, en realidad México sí estamos intentando integrarnos con México, Colombia, Chile y Perú en la Alianza del Pacífico. Esa es una alianza que hay que promover, empujar, porque es una alianza que mira hacia el Asia, ¿no es cierto?, que es donde están los grandes mercados del presente y del futuro cada vez más. Y entonces unir estas cuatro fuerzas, estos cuatro países cara al Asia, es algo que sin duda puede beneficiarnos mucho. Y para eso sí necesitaríamos una integración profunda. Bueno, en realidad también habló de Davos, que como sabemos es algo así pues como la capital mundial, algo así como el Vaticano, digamos, del capitalismo mundial.
Les voy a explicar la realidad del Perú, dice que es lo que él va a hacer en Davos, les voy a explicar la realidad del Perú y a animarles a que inviertan en el país. En Davos voy a explicar también que en el Perú hay seguridad jurídica para sus inversiones, que respetamos lo que firmamos. A algunos no entienden que yo pueda tener mis sentimientos y convicciones particulares, pero que en ningún caso van a primar respecto a lo que se tiene que hacer. Sé que va a Davos a fomentar la inversión en el Perú y eso está muy bien. También va a España con esa finalidad. Nos alegra. Ahora, en relación al tema de la minería, no sé si tenemos la parte de la minería. Había un video. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos un problema, que es la mala relación histórica entre la minería y las actividades renovables. Para nosotros lo fundamental es el agua, en el cual la prioridad es el consumo humano, la segunda prioridad es las actividades renovables y la tercera prioridad son las actividades no renovables. Con el diálogo se puede solucionar las cosas. Nosotros somos conscientes de que el último recurso es la violencia. Tuvo en esta entrevista el presidente Humala que esa tensión que hay ahora en torno a la minería está agudizada ahora porque los pueblos altoandinos padecen un estrés hídrico. Simplemente no tienen agua, dice. Mejor dicho, la tienen, pero no se ha construido la infraestructura que permita su represamiento. La población ha perdido además la confianza tanto en las empresas mineras como en el Estado. Ahora se pretende decir que hay que elegir entre el oro y el agua, pero han coincidido siempre y pueden seguir haciéndolo. Como nacionalista pienso que ambos son regalos de Dios, aunque para nosotros lo fundamental es el agua, ahí es lo que dice el presidente en esa parte que hemos pasado. Y luego habla de Cajamarca, se da la circunstancia de que Cajamarca es una zona que aporta mucho al desarrollo minero y sin embargo es de las regiones más pobres del país. Por eso las dudas que exhiben las comunidades son legítimas y el Estado debe resolverlas, pero también es una prioridad defender el Estado de Derecho. Tiene una posición equilibrada el presidente en esto. Y bueno, señala que es una de las regiones más pobres del país, pese a la minería en buena cuenta. Pero aquí hay que señalar lo siguiente. Cajamarca siempre ha sido una de las regiones y departamentos más pobres, si no el más pobre del país, junto con Puno quizás. Pero la pobreza se ha reducido casi 30 puntos, 28 puntos y pico, en los últimos 9 años, entre el 2001 y el 2010. Ha bajado de 77.4% en el 2001 a 49.1% en el 2010, según el INEI. Entonces, ha bajado en una proporción mayor en que lo ha hecho la pobreza en todo el país, a una velocidad mayor. Lo que significa que la minería no ha tenido un impacto negativo, sino positivo. Obviamente la minería ha sido parte de ese fenómeno. La economía se ha dinamizado de todos modos en la región y particularmente en la ciudad de Cajamarca, etc. Entonces, es importante reconocer este hecho, ¿no? Este dato. Y señala el presidente que los proyectos mineros han de ir acompañados de otros de carácter agrícola o ganadero. Minería y agricultura pueden convivir. Toda la razón. Restablecer la confianza sigue siendo algo clave y reitera su deseo de hacerlo mediante el diálogo, sin que nadie se dé a las trompadas. Esa es una redacción española, ¿no? De modo que si hay ocupaciones, cortes de carreteras o acciones similares, estará el gobierno dispuesto a aplicar la ley sin titubeos, ha señalado el presidente Humala. Ahora, al respecto hay que señalar lo siguiente. El proyecto Conga sigue paralizado, ya viene paralizado alrededor de 2 meses. Y según Yanacocha, pues Yanacocha o Conga pierde $2 millones al día, porque sigue manteniendo y pagando a los 6.800 trabajadores que forman parte de este proyecto. Y sigue manteniendo los contratos a los contratistas, sin que estén haciendo nada, esperando que se resuelva el problema y que se pueda reanudar la labor.
pero mientras tanto está, repito, perdiendo 2 millones de dólares y por supuesto no puede perder esa cantidad de dinero indefinidamente, de modo tal que este peritaje tiene que definirse ya. Hasta ahora se viene postergando, no se sabe a quiénes se va a contratar, etcétera, no se anuncia hasta ahora. El gobierno tiene que tomar ya de una vez la decisión de llevar adelante el peritaje, porque además se ha dicho que una vez que comience, este peritaje va a durar 40 días, de modo tal que tenemos para 2 meses más, y las pérdidas se van acumulando y en un momento que son insostenibles, ¿no es cierto? Y ya la actividad económica empieza a retraerse un poco en Cajamarca también. Y si la empresa va a tener que poco a poco ir despidiendo a estos trabajadores, es decir, ya cancelando, cesándolos, digamos, porque no puede seguir manteniéndolos, entonces la economía se va a retraer aún más. ¿Y qué puede pasar con 6.800 trabajadores sin trabajo, ¿no? Trabajo formal además que tenían. Entonces aquí hay una situación que tiene que ser manejada. Sería, de otro lado, por supuesto, ideal que se pudiera llegar a alguna clase de acuerdo para que estos términos de referencia del peritaje puedan incorporar algunos de los planteamientos que están elaborando los cajamarquinos, pero obviamente en este momento no hay diálogo, el diálogo está cortado. Se suponía que iba a haber una reunión entre el presidente Santos y el ministro del Ambiente, ojalá que se produzca y se llegue pues a alguna clase de acuerdo que permita avanzar más rápidamente a fin de, en fin, resolver este problema. El asunto, sin embargo, es que aun cuando se avance con este peritaje y el peritaje encuentre, en fin, que hay deficiencias que se pueden corregir de tal o cual manera, que se explique las cosas, que se garantice que va a haber agua, que es lo que el proyecto está, y va a haber incluso más agua y mejor agua, en fin. La situación, sin embargo, en Cajamarca y en la zona de Selendín en particular, es de un rechazo hasta el momento absoluto. Digamos que hay una situación de violencia prácticamente, hay un clima muy violento, hay un clima de imposición dictatorial contra la mina, contra el proyecto. Hoy día, por ejemplo, luego de una conferencia de prensa de Yanacocha, hubo 2 periodistas que fueron agredidos, a chicotazos incluso, o a patadas. Hay una intolerancia muy grande, ¿no es cierto? El diálogo parece que es imposible, la apertura de posiciones también parece estar negada. Tenemos la información de Aleida Dávila del diario cajamarquino El Clarín, que dice que esta mañana en Cajamarca fueron agredidos Tony Alvarado Aguilar, periodista del Canal 19, del programa informativo Más Noticias, y Paolo Correa Bazán, reportero del Canal 25, a quienes se les propinó varias patadas en el cuerpo luego de que salían del Hotel Gran Continental, donde habían cubierto la conferencia de prensa que realizó la empresa de Yanacocha, como decíamos, para informar sobre el proyecto Conga, despejando dudas, en fin, que se han generado. Y en las afueras del hotel se encontraba un minúsculo grupo de radicales, entre ellos Jorge Esperucín Aliaga, integrante del Frente de Defensa de la provincia de San Marcos, Heriberto Aventura Castrejón Rondero, además de otros dirigentes, quienes insultaban a los hombres de prensa por el hecho de participar de la conferencia. Dijo la conferencia que dio la empresa minera. Una mujer extranjera, dice esta nota de Aleida Dávila del diario El Clarín, tenía en la mano una cámara con la que intimidaba a los periodistas y luego pateó a 2 reporteros. Una cosa insólita. Realmente este es un clima que no puede permanecer de esta forma. Hay que hacer un llamado a la cordura, al diálogo, a la razón, digamos, hacer posible una solución en este tema, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Edmundo Murrugara, que es sociólogo y también es profesor, maestro, miembro del Consejo Nacional de Educación, para ver el tema del Movadef. Hay muchos de estos jóvenes partidarios del Movadef que estudian educación precisamente, y como sabemos, Sendero Luminoso se inició en buena cuenta en el magisterio. Luego vamos a estar con Silvia Barrera Vázquez, la alcaldesa de Villa María del Triunfo, donde hay en la tablada del Lurín serios problemas de abastecimiento de agua por la rotura de una troncal. Y finalmente vamos a estar con Gustavo Vaca, gerente general de Taizún, Perú. Vamos a hablar de el serio peligro que están corriendo los tiburones, esto a propósito
de la tendencia a la extinción de algunas especies importantes en el Perú a raíz de, por ejemplo, la depredación de las algas y los sargazos y otros temas. Regresamos.